La hierba se seca, la flor se cae, pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Isaías 40:8. ¿Qué tal, estimados amigos? Una vez más, bienvenidos a la Escuela Sabática Universitaria. Nos acompañan otra vez nuestros amigos que se van a presentar en su momento y les voy a pedir que respondan a esta pregunta. ¿Por qué la Biblia ha sido objeto de repudio a través de las edades? Mi nombre es Sheila Pérez y considero que la Biblia puede llegar a exponer nuestras debilidades. Mi nombre es Isaac Canales y yo creo que la Biblia a veces interrumpe los estilos de vida que ya algunas personas llevan. Entonces es por eso que lo rechazan. Hola, mi nombre es Frania Brígido y yo creo que a veces nuestro orgullo nos hace rechazar las verdades bíblicas. Mi nombre es Rafael García Valderrábano y yo creo que muchas veces la gente repudia la Biblia porque no la conoce, pero cuando llega a conocerla se da cuenta que es algo bueno. Bueno, empezamos nuestra reflexión, repaso en esta ocasión y vamos a pedirle a Sheila que nos dirija en oración. Oremos. Señor, en este momento, una vez más, vamos a abrir tu palabra, vamos a platicar un poco sobre el estudiado de esta semana. Te queremos pedir que pueda hacer con nosotros que lo que repasemos pueda interiorizar en nuestra mente y que podamos compartirlo con los demás. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Bueno, el versículo de memoria está en Isaías 48 y me llama la atención porque implica, ¿verdad?, cierta amenaza. Dice el versículo: la hierba se seca, la flor se cae, pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Como que implica que alguien en algún momento intentaría, ¿verdad?, oscurecer o quitar la Biblia de nuestras manos. Eso es lo que dice que permanecerá para siempre, ¿no? No hay nada que temer porque la palabra de Dios se cumplirá. Bueno, esta lección nos habla mucho acerca de profecía. Y voy a pedirle a Sheila que lea Daniel 7:25 para nuestro conocimiento. Dice: hablará palabras contra el Altísimo, a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en sus manos hasta tiempos y medio tiempo. Isaac, ¿puedes leer Apocalipsis 12:14? Apocalipsis dice: pero se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila para que volara de delante de la serpiente al desierto, a su lugar donde es sustentada por un tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Y Frania, léenos por favor Apocalipsis 11 del 2 al 6. Sí, dicen de la siguiente manera: pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días, vestidos de cilicio. Esos testigos son los 2 olivos y los 2 candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Y si alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera. Estos tienen poder para cerrar el cielo, a fin de que no llueva en los días de su profecía, y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. Este versículo nos habla acerca de la profecía de los 42 meses, 1260 días o tiempos y la mitad de un tiempo. Es decir, un periodo que sería de persecución o de un intento de apagar la influencia de la palabra de Dios. Y la historia nos dice que este fue el intento de, no solo de la Revolución Francesa, ¿verdad?, que surgió por motivos políticos y de diferentes índoles. Pero la pregunta que quiero hacerles ahora, ¿no?, en este fracaso de erradicar la Biblia, ¿por qué la Biblia todavía puede ser relevante para nosotros, Sheila? Bueno, yo creo que como lo hemos estudiado anteriormente, estas profecías indican sucesos que pasaron, o sea, que acontecieron. Así que de manera como a grandes rasgos
nos damos cuenta que es evidencia de que sí se cumple la palabra de Dios. Gracias. Isaac. Muy bien. Pues, como mencionó mi compañera Sheila, establece evidencia, establece algo firme, algo confiable, algo veraz, es algo evidente, ¿no? Ella misma se da evidencia de sí misma y es por eso que yo creo que pues, es la base. Es relevante porque contiene la verdad para nosotros, ¿verdad? Como verdad. dices tú. Frania. Sí, pues comentaron algunos puntos que me llaman la atención, pero por ejemplo a mí me hace recordar como la esperanza, así como cuando observamos la historia y vemos que así como Cristo murió tenemos la esperanza de que volverá por nosotros. Pienso en estos tiempos donde la palabra de Dios se intentó ocultar, se intentó apagar, pero a pesar de todas esas circunstancias se conservó, ¿no? Y pudo seguirse profetizando a través de personas, entonces como nos brinda a nosotros también esa esperanza de que lo seguirá haciendo por el resto del tiempo. La Biblia es relevante para nosotros, para el hombre moderno que vive en el siglo XXI, porque tiene principios que se aplican a todas las generaciones. El hombre no ha cambiado a través de los años. Han cambiado la tecnología, las circunstancias, los movimientos políticos, las discusiones sobre género, pero la Biblia contiene principios que son actuales para todas las generaciones, ¿verdad? Y además es la palabra de Dios, revelada a través del Espíritu Santo, como ya hemos estudiado, ¿verdad? Y contiene principios que nos protegen como sociedad, como familia, como personas, ¿no? Por ejemplo, pensamos en los 10 mandamientos. No robarás, no matarás, no cometerás adulterio. Honra a tu padre y a tu madre. Qué bonito, ¿no? Cuando los hijos realmente se preocupan por los padres y ven por ellos. Y eso también me hace pensar que la cuestión de la persecución por causas religiosas, ¿verdad? No tiene sentido, ¿verdad? Porque, digamos, se persigue a personas que tienen buenas intenciones. ¿Qué piensan ustedes en relación con esta cuestión de la persecución a las personas piadosas? Hablamos de los reformadores. ¿Por qué? ¿Qué hay detrás de esta persecución? Pues muchas veces en nuestra vida, y como vimos con los reformadores también, se nos permite ser probados, ¿no? En algunas circunstancias para que salgamos de esas luchas pues más fuertes, ¿no? Así que creo que esa puede ser una. Bueno, sí. Isaac. La pregunta que hicimos al inicio contiene verdad. Y al ser la verdad, pues va a ser una amenaza para ciertas cosas. Sí, Sheila. Pues creo que muchas veces hay autoridades que desconocen la verdad, entonces no tienen el amor de Cristo en su corazón, por lo tanto no lo reflejan y se oponen a lo que creen que es diferente a lo que ellos creen, o sea, a lo que los cristianos sí creían en ese momento. No sé si me explico. Si aún Jesús haciendo el bien lo crucificaron y lo perseguían, ¿verdad? Hagamos una pregunta para que participen nuestros amigos. ¿Cuál crees que es la importancia de comprender las profecías bíblicas? Creo que las profecías bíblicas es muy importante más en estos tiempos porque Dios la dejó como señal para que nosotros a través de ella podamos entenderlas y prepararnos también para los últimos días. Yo creo que la importancia de comprender las profecías bíblicas radica en saber a qué nos dirigimos o qué nos vamos a enfrentar como Iglesia Adventista del Séptimo Día y saber lo que nos depara. Para mí es sumamente importante entender las profecías, ya que es una guía que Dios nos deja para poder entender el propósito que tiene Dios para nosotros. Pues nos da la certeza como cristianos de que Cristo muy pronto volverá y pues podemos confiar firmemente en que pues Él va a regresar por nosotros por segunda vez. Gracias amigos, estamos de regreso. Muchas gracias por la respuesta y las contribuciones que han hecho nuestros amigos y continuamos con la discusión de esta lección. Los dos testigos que dice Apocalipsis capítulo 11, versículos del 7 al 9, es la profecía que habla de dos testigos, que esos dos testigos son el Antiguo y el Nuevo Testamento, ¿verdad? Son los testigos de Dios, que dice que son asesinados. Hemos leído acerca de la Revolución Francesa. Hay una escritora cristiana que dedica un capítulo completo a la Biblia y la Revolución Francesa.
Pero sabemos que el rechazo de la Biblia no ha sido solamente por la nación francesa en el tiempo de la Revolución, en el siglo XVII, sino que Satanás es un padre de mentira y a través de las edades ha tratado de oscurecer la palabra de Dios, ¿verdad? De manera que tenemos el ejemplo histórico de Francia, ¿no? Yo estuve leyendo acerca de qué fue lo que originó la Revolución Francesa. No fue necesariamente el rechazo de Dios, ¿verdad? Fueron situaciones políticas, sociales, de desigualdad, de pobreza, una lucha por la igualdad, pero en el camino no podían evitar encontrarse con la religión, la práctica de los principios espirituales, ¿verdad? Y entonces tenemos que Francia le dice al mundo, no queremos saber de Dios. Como decía Sheila, ¿verdad? Lo representan a través de la razón, con una mujer, ejemplificándola con una mujer que cabalgaba, dicen algunos libros, sobre un asno, ¿verdad? O sobre un caballo. Y entonces Francia lucha por erradicar la Biblia. Se queman Biblias por montones. Y de hecho trata de destruir a muchos protestantes, ¿no? Está la matanza de San Bartolomé, que ocurrió y que quisieron matar a los hugonotes, un grupo de protestantes de origen calvinista, de Juan Calvino, ¿verdad? Y bueno, eso es historia, pero hay mucho para leer y podríamos documentarnos al respecto. Pero yo quiero preguntarles si quisiera que abunden un poquito en esto, ¿verdad? Hoy vivimos en una época cuando tenemos acceso a la Biblia. Pero, ¿qué sería nuestra sociedad si no contáramos con la Biblia o con el conocimiento de Dios? Pues, ¿qué te parece, Fran? Yo a veces lo relaciono como en la actualidad. A mí varias veces me tocó cuidar a mi primito. Y con mi primito o con los niños en general hay como ciertas normas que uno debe de poner, porque si no pones normas, pues generalmente uno como pues niño no sabe cómo discernir entre lo que está bien y está mal, ¿no? Uno solo hace lo que cree que se va a divertir o lo que sea, ¿no? Entonces, al intentar imaginarme un mundo sin las escrituras como una guía, me imagino como un mundo muy caótico, ¿no? Donde cada quien hace justamente por la propia razón lo que uno quiere sin estar exactamente pensando en qué es lo correcto o qué no es correcto, ¿no? Entonces, para mí me imagino como algo muy caótico. Caótico. Una era sin Dios es lo que me imagino, una era sin la Biblia. Y voy a tomar, por ejemplo, lo que ya sucedió en nuestra historia. En el año 1538, cuando el emperador Justiniano ya está precisamente desboronándose el imperio romano. ¿Y qué sucede? ¿Qué pasa? Le entrega este poderío ya al Papa Vigilio en ese año. Y entonces comienza una era donde pues los establecimientos humanos, los reglamentos humanos son los que entran en vigencia. Y entra en el escondite la Biblia. O sea, ya es echada a un lado. Y es lo que menciona la Biblia, ¿no? De que los dos testigos se vistieron de cilicio. ¿Por qué silicio? ¿Por qué eso? Porque es como algo triste, de luto precisamente. Entonces están, pero siguen testificando. O sea, hay personas que todavía siguen fiel y es mucho tiempo. Cierto. Imagínate, 1260 años, casi un milenio entero está siendo pisoteado la Biblia. Entonces, y vemos que estos tiempos, ¿cómo le denominamos? La edad oscura, la edad media, ¿verdad? Eso es lo que le decimos. Y cuando pensamos de eso, pensamos tiempos, pues, de plagas, de destrucción, guerras barbáricas y todas esas cosas. No hay orden, pareciera que fuera una anarquía, aparentar a paz, pero no es. Entonces, ese es el ejemplo que podemos ver cuando se retira la Biblia. Pero regresamos a ese punto, ¿no? En el 1798, cuando entra Napoleón por medio del general Berthier a retomar. Sheila, ¿qué piensas? Yo creo que el mundo, como lo mencionaste, no se podría regir
no habrían leyes de ningún tipo, la inmoralidad estaría a flor de piel, al alcance, ahora sí que de todos, aunque suene como... También creo que habría aislamiento, cada quien viviría su propia realidad, cada quien haría lo que le parece mejor, como lo mencionamos también en la Revolución Francesa, y eso me hace pensar, lo pongo en contraste a nuestra realidad. ¿Qué tanto estamos viviendo de eso que vivieron en la Reforma? ¿Qué tanto estamos viviendo ahora en nuestra vida? ¿O qué tanto estamos haciendo para que no caigamos en esa parte? Bueno, fíjense que estaba consultando en la inteligencia artificial y lo que dice la inteligencia artificial en relación con el impacto que tuvo en Francia, ¿verdad? Especialmente durante la Revolución Francesa, que quiso aplastar la religión y la Biblia. Dice que los resultados fueron desilusión y desencanto, miedo e inseguridad, inestabilidad y social y ética. O sea, la moral se tiró por los suelos, ¿no? Imagínense, si ahora que todavía los principios se sostienen, la moralidad ahora está por los suelos, ¿verdad? Ahora, si no hubiera estos baluartes que exaltan la palabra de Dios y los principios, pues nuestro mundo estaría en la oscuridad, ¿verdad? Bueno, pero estos testigos dice también que resucitarían. Dice el 11, versículo 11, Apocalipsis 11, pero después de 3 días y medio, entre ellos el espíritu de vida enviado por Dios se levantaron sobre sus pies y cayó sobre gran temor sobre los que vieron. Entonces, estos testigos, la Biblia, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, se levantaron, no sucumbieron ante la Revolución Francesa, sino que se levantaron y hoy se producen miles de Biblias todavía en nuestro mundo, ¿verdad? Y bueno, hay una pregunta para el experto. ¿Qué importancia tiene la visión de Juan sobre el santuario en relación con los acontecimientos finales? La lección de esta semana es muy importante, que habla de los 2 testigos descritos en el capítulo 11 de Apocalipsis, que están relacionados directamente con el santuario, pues ahí mismo nos dice que se ordena medir el templo de Dios y el altar y los que adoran en él. Y luego dice que deben profetizar por 1260 días vestidos de silicio. Este periodo señalado aquí, 1260, está conectado íntimamente con 42 meses, 1260 días, tiempo y la mitad de un tiempo que menciona Apocalipsis 12 y 13 y Daniel 7. Así que es muy importante que se estudie y se analice a la luz de lo que las profecías están siendo estudiadas en esta semana. El plan divino de la salvación está descrito en el santuario terrenal por sus sacrificios, ceremonias y fiestas anuales. Y de la misma manera también está conectado con las profecías de juicio de Daniel 7, de la purificación del santuario de Daniel 8 y del ungimiento del Mesías en las 70 semanas del capítulo 9. Así que la profecía de las 70 semanas de Daniel 9, que anuncia el ungimiento del Santo de los Santos, o sea, la inauguración del santuario celestial realizado en la fiesta del Pentecostés, cuando fue derramado el Espíritu Santo a la iglesia, y en el cielo Jesús fue ungido como rey sacerdote y el Espíritu Santo entonces se derramó sobre su pueblo en el Pentecostés aquí en la tierra. Eso inicia el ministerio celestial de Cristo en el lugar santo, que en 1844, de acuerdo a la profecía de Daniel 8, se concluye iniciando una nueva etapa, que es la etapa de juicio, que es a la que hace alusión el capítulo 11 de Apocalipsis, cuando dice que el reino de Cristo y el tiempo de juzgar a los muertos y dar galardón a los siervos de Dios y destruir a los que destruyen la tierra, en el capítulo 11, 18. Así que este juicio se conecta con el día de la expiación del santuario celestial terrenal para que se realice la purificación del santuario y el perdón de los pecados, así como llevar el macho cabrío al desierto para su extinción, y de esta manera simbólicamente se erradica el pecado en el universo.
De esta manera, pues, los dos testigos se relacionan con el santuario y la etapa final del plan divino de redención de la raza humana descrito en Apocalipsis. Bueno, regresamos, estimados amigos. Muchas gracias al experto por ayudarnos a ampliar nuestro panorama espiritual y valorar la obra de Jesús en el santuario. Mientras tenemos y gozamos todavía de la palabra de Dios, muchas personas dieron sus vidas, no solamente horas traduciendo, ¿verdad?, para que nos llegara a nosotros la Biblia, y tenemos la libertad de tenerla ahora con nosotros. Y la verdad de todo es que la verdad triunfará finalmente, ¿no? Amén. Triunfará finalmente, porque Jesús dijo que los cielos y la tierra pueden pasar, pero su palabra no pasará. Hay un canto también de eso, ¿verdad? Bueno, pero aquí hay una pregunta que quisiera discutiéramos en esta ocasión, pero no sin antes leer lo que dice la Escritura, la profecía en Apocalipsis 12, del 15 al 18, y dice aquí acerca de cómo la verdad va a triunfar. Apocalipsis 11, del 15 al 18, dice: el séptimo ángel tocó la trompeta, y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios, diciendo: te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres y que eras y que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Y se airaron las naciones y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar el galardón a tus siervos los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo, y hubo relámpagos, voces, truenos, y un terremoto y grande granizo. Esta es la profecía del triunfo de la verdad, del triunfo de la palabra de Dios. Y ahora yo quiero hacerles una pregunta muy importante. Mateo 24:14 dice que el evangelio del reino será predicado a todo el mundo, ¿no es cierto? Pero muchas veces creemos que todo el mundo, pues, somos los que vivimos en América, Latinoamérica, bueno, tal vez Europa, ¿verdad? Pero nos olvidamos de que hay mucha gente en la China, en la India. He leído que en Indonesia es donde más hay musulmanes, ¿verdad?, que también tienen su concepto de Alá, de Dios. Y nosotros creemos que el evangelio debe llegar a todo el mundo porque Jesús así lo dijo, que se predicaría a todo el mundo y entonces vendría el fin. ¿Cómo pensamos que va a poder lograrse eso? ¿Por medio de qué o cómo? ¿Será que es posible que el mundo entero pueda conocer el evangelio antes de que Cristo venga? ¿Qué piensan ustedes? Pues como usted lo mencionó, que en Mateo también se nos da la gran comisión, ¿no? Y se nos envía a cada uno de nosotros como misioneros a diferentes lugares. Hay varios círculos, ¿no?, en los que nosotros podemos empezar a hacer nuestro trabajo, porque quizás para todos no sería posible ir hasta algún lugar en específico, ¿verdad? Pero podemos comenzar en nuestros círculos más cercanos, ir andando a lugares cercanos y ¿por qué no prepararnos para poder ir a algún lugar en específico a compartir la palabra de Dios, ¿no? Pero creo que es cuestión de preparación y de seguir nosotros mismos alimentándonos de la palabra de Dios, porque a veces nos preguntamos, ¿qué voy a compartir yo si no estoy yo bien primero fundamentado, ¿no? Entonces, crecer nosotros para poder compartir con otras personas. Claro que sí. En ese mismo capítulo que Jesús le dice a los discípulos de que qué señales habrán de tu venida, Él da muchos ejemplos, es que va uno tras el otro. Y rápidamente voy a mencionar que Él menciona precisamente a Noé, menciona a Daniel, pero en la historia de Noé, ¿qué es lo que vemos? Noé anuncia, ¿no? Oigan, hay una alerta, hay algo tremendo que tiene que anunciar, viene un diluvio. ¿Y qué vemos al final? Son unos pocos, un remanente que quedó. Y también en Apocalipsis nos confirma algo. Apocalipsis capítulo 14, versículo 14 es una descripción de la segunda venida de Cristo. Y los versículos que anteceden, todos los versículos antes del versículo 14, es una descripción de qué es lo que tiene que suceder
antes de la segunda venida de Cristo. Y pues rápidamente, yo creo que es un versículo muy conocido. Y vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a todos los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Eso es un mensaje y me suena que es algo tremendo. Tiene que llegar porque tiene que llegar a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Y de hecho también yo antes, y sigo participando en parte con un ministerio de sordos, y ahí mencionamos de que pues, ¿y quién le va a predicar a los sordos? O sea, todo esto vuelve a encajar con el tema de la lección pasada. El Espíritu Santo nos va a llamar y nos va a guiar hacia estas vías. Entonces usted preguntó cómo, y yo contesto que es precisamente eso. El Espíritu Santo nos ha de llevar. Amén. A través de hombres que sean fieles, que amen la verdad y que quieran compartirlas con otras personas, que vivan esa verdad de tal manera que su luz pueda llegar a donde uno no puede imaginar, solamente con el testimonio. Yo pienso que Dios va a utilizar los medios de comunicación para llegar a mucha gente. Las noticias nos dicen que donde más se bajan los programas de Adventist World Radio es en Arabia, en los países árabes. La gente recibe el mensaje. Y cuando pienso acerca de los millones de hindúes y budistas que viven en el otro lado del mundo, ¿verdad? Dios tiene medios para hacer llegar el evangelio. Y algo que me llama mucho la atención es también lo que dice una autora cristiana y también la palabra de Dios, ¿no? Que Dios trabaja en las personas y se revela de diferentes maneras, a veces hasta por la misma naturaleza, que era el primer libro de Dios, ¿verdad? Que por causa del pecado se deterioró y llegó a ser el segundo libro de Dios, y ahora el libro de Dios pues es el que tenemos aquí, ¿verdad? Y cuando termine toda esta historia, la naturaleza seguirá siendo en el cielo el primer libro de Dios, por el cual conoceremos a nuestro Dios, ¿verdad? Entonces, es una profecía. Se predicará el evangelio en todo el mundo. Y me gustó mucho lo que dijiste, Isaac, ¿verdad? Frania, dijiste una cosa muy importante, prepararnos para hacer nuestra parte. También, Sheila, lo que dijiste. Isaac, en la obra del Espíritu Santo, ese va a ser el trabajo más relevante, que va a utilizar diferentes medios para poder llegar con el evangelio a todo el mundo. Y pronto esta palabra triunfará. Amén. Nos vemos en la próxima. Que el Señor les bendiga.